Jesús, te abrazo a la distancia, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel Manuel? Un saludo para ti, toda tu audiencia, una enorme disculpa, un problema aquí con la luz, pero ya estamos aquí a tus órdenes, por lo menos por esta vía. No te preocupes, querido Jesús, nosotros engalardonados de poder hablar contigo. Jesús, ¿cómo ves el caso de Genaro García Luna? Se va diversificando sus problemas tanto en la vía civil como en la vía penal. El gobierno de México por lo menos ya está dando la pelea para recuperar 14,000 millones de pesos. Es un dato escalofriante. Estamos hablando de que representa la mitad del presupuesto del estado de Tlaxcala y pues en la vía penal, que creo que es donde más problemas tienen en estos momentos, se ha adelantado el juicio drásticamente. Se habla de los posibles testigos o testigo, unos nada más que podría llegar el lunes, si van a presentar audios, si van a presentar videos, si es que llegaron a un acuerdo, si es que ya la libró García Luna, si es que se va a declarar testigo protegido. Es decir, hay una serie de incertidumbres bastante pronunciadas que lo único que queda es la especulación. ¿Qué opinas, querido Jesús, de esta situación que se vive actualmente? Pues mira, de entrada yo vincularía en parte lo que dio a conocer esta mañana Pablo Gómez, titular del juez, en donde desglosa precisamente la forma en que optaba esta red de lavado de dinero alrededor de Genaro García Luna. Y lo primero que te diría, mi querido Manuel, y lanzaría la pregunta a la audiencia es, ¿a poco lo hizo solo? Estamos hablando de un personaje que, no olvidemos, era el protegido de grandes potentados, era el protegido de un Ricardo Salinas Pliego, de un Germán Larrea, de un Carlos Slim, de un propio Alberto Balleres, así como también de Alfredo Harp Perú, los empresarios que lo volvieron parte de su séquito a raíz de que ayudó en la liberación de este último. Tú recuerdas perfectamente la represión en contra de activistas mineros, precisamente para proteger las minas de Germán Larrea y de Ricardo Salinas Pliego, y posteriormente el convenio, el acercamiento, el acuerdo con Luis Cárdenas Palomino para que se hiciera cargo de la seguridad de Ricardo Salinas Pliego. Y eso nos lleva precisamente a un punto muy interesante. ¿Quiénes fueron los socios reales de Genaro García Luna? ¿Hacia dónde se movió esa cantidad de dinero? ¿Hacia qué inversiones se manejaron alrededor de este personaje que le permitieron un enriquecimiento tan brutal en tan pocos años? Un enriquecimiento que yo lo defino, digamos, Manuel, como criminal. Y es que un factor clave que se está discutiendo precisamente el juicio en Nueva York y que de repente hay gente que lo desestima, es comprobar el vínculo de Genaro García Luna con el crimen organizado. Y los testimonios fundamentales han sido de los policías y expolicías. Uno de ellos hablando de los decomisos precisamente de drogas en Chicago, que se liga directamente con lo que dijo el ex policía mexicano federal de cómo trasladaban la droga desde el aeropuerto de la Ciudad de México a Chicago por órdenes de García Luna. Entonces, a partir de ahí, la Fiscalía comienza a construir una historia para comprobar precisamente que el ex secretario de Seguridad Pública Federal pues era el hombre clave para el tráfico y distribución de este tipo de estupefacientes, siempre protegiendo, por supuesto, al cártel de Sinaloa, esta empresa criminal llamada Sinaloa. Y sobre este punto que nos mencionabas, ¿quién podrá ser ese testigo protegido? De verdad que yo ayer pensaba que era muy poco probable que fuera Joaquín El Chapo Guzmán. Sin embargo, revisando algún tipo de información, de datos y demás, nos queda claro que el Chapo Guzmán está dentro de esa baraja, que incluye a Edgar Valdez Villarreal, que incluye a Rey Zambada, por supuesto, a otros personajes, la base de crimen infiltrado de las agencias internacionales, de las agencias norteamericanas. En fin, hablamos precisamente de un personaje como el Chapo que de verse las caras comerciales de una juguetería literal, a quien fue el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa, no el gran trofeo que ustedes. Correcto, querido Jesús. De hecho, como tú ya lo mencionas, sería prácticamente de película, ¿no? Que se volvieran a ver las caras, si es que alguna vez se las vieron, como muchos de los testigos han presumido, o muchos periodistas de investigación también lo han hecho de estas asociaciones delictuosas. Me gustaría también preguntarte ya en el terreno de las posibilidades, porque yo de alguna manera al ver la conferencia de prensa el día de hoy, sentí que por lo menos de este lado de la frontera, con esta institución, con este poder judicial, que me gustaría enmarcar mucho eso, con esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con estos jueces, con estos magistrados,
pues ya prácticamente yo vi a Pablo Gómez, si bien no rendido, pues sí bastante molesto con esta situación de que tenga que autorizar pues el desbloqueo de cuentas financieras de personajes como de Luis Cárdenas Palomino o de personajes que se sabe públicamente que cometieron bastante mal. Ya olvidémonos de saquear el erario, Jesús, sino de justamente incentivar la ola de violencia en la mal llamada guerra contra el narcotráfico, que hoy más que nunca se nota que fue un gran simulacro. Y aquí te habla también de la relación que se puede tener con el Poder Judicial. Mientras muchos están en debates de si se levantó la ministra presidenta Piña, si no se levantó, si la investidura o tal, pues realmente también hay una relación indisoluble en el cual el Ejecutivo Federal y el Poder Judicial, por lo menos en este momento, lucen más distante que nunca, cuando el objetivo, por lo menos acá, debería de ser justicia, no de que estemos esperando a que países extranjeros estén enjuiciando a nuestros funcionarios con la corrupción que hicieron acá. Pero en fin, me gustaría saber tu opinión acerca de este punto, Jesús. Para que una empresa criminal como la de Sinaloa funcione de la manera que como lo ha hecho en los últimos 20 años, por lo menos, no, mucho más, estamos hablando ya de unos 30 años, por lo menos, porque ellos son los herederos precisamente de lo que fue el cártel de Guadalajara, debes de contar con diferentes herramientas. El apoyo político, por supuesto, tus padrinos políticos, tus padrinos del sector financiero, los empresarios, los banqueros, los medios de comunicación, porque vaya que los medios han construido una narrativa alrededor precisamente de esta empresa para proteger a los verdaderos jefes de jefes y dejar de lado a los responsables directos de esta tragedia humanitaria que vive nuestro país. Pero también necesitas al Poder Judicial, necesitas a los jueces, necesitas a los ministerios públicos, necesitas a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia para que puedan respaldar precisamente cada una de tus operaciones, para que puedan consolidar un sistema a todas luces perjudicial, en donde lo que ha importado o ha imperado durante tantas décadas no es el fortalecimiento del Estado de Derecho, como bien señalas, no es la capacidad de juzgar a funcionarios corruptos, por más poderosos que estos sean, a exfuncionarios, por más agarraderas que estos tengan, sino lo que ha imperado precisamente es la cultura de rascas mi espalda y yo rasco la tuya. Hemos visto personajes en la Suprema Corte de Justicia del talante de un Eduardo Medina Mora, quien también tendría que estar respondiendo en este momento por todo lo que se relaciona con la empresa criminal en el sexenio de Felipe Calderón, ya que no olvidemos que Medina Mora era el Procurador General de la República y era el hombre que dijo en su momento que Genaro García Luna no tenía absolutamente nada que ver con las acusaciones de vínculos con el cártel de Sinaloa. Es decir, nos mintió deliberadamente a los y las mexicanas, o de plano era un inepto que no sabía hacer su trabajo, lo cual dudo mucho, sobre todo si nos damos cuenta los bolsillos, mi querido Manuel, los bolsillos que hay entre los jueces, las juezas y los integrantes de la Suprema Corte, por supuesto la élite, la oligarquía judicial, y eso no te ha permitido a una empresa criminal de este tamaño operar. A eso lo aterrizamos en el caso concreto de Cárdenas Palomino, en el caso concreto de García Luna, en el caso concreto de muchos otros. Tienen una capacidad de agarraderas y de relaciones para impedir que los culpables sean sentenciados, sean señalados, incluso en muchos casos aquí en nuestro país. Hemos sido testigos a través de todos estos años de jueces, de juezas, que de repente no encuentran ningún tipo de responsabilidad de un exfuncionario o de un político, porque o estuvo mal elaborado el caso, o no estuvo bien armada la serie de acusaciones, o simplemente ponen algún argumento, o no argumento, una justificación absurda que ha generado incluso hasta críticas molestas, o no les importa. No les importa porque la vergüenza se las tratan con un fajo de billetes y cualquier dignidad la han pedido desde hace mucho tiempo. A mí es algo que de verdad me ha preocupado durante mucho tiempo, creo, Manuel, esa incapacidad que tenemos en México hoy por hoy institucionalmente para poder juzgar a los exfuncionarios corruptos, a los personajes que le han hecho daño a este país. Yo no veo forma, y toco aquí hasta la Fiscalía General de la República con Carlos Madero, yo no veo manera de que realmente tengamos las herramientas para sentar en el banquillo a los acusados a García Luna, sentenciar de una manera clara y contundente al propio Luis Cárdenas Palomino, porque nos topamos con lo que bien dijo hoy el presidente de la República. ¿Cómo es posible que estén dando amparos
a un personaje que todo el mundo ubica y que la misma inteligencia financiera lo va a conocer, ubica como un delincuente, como un cómplice de un sujeto que en este momento está siendo juzgado en Nueva York. Pero Cárdenas Palomino, no hay que olvidarlo, fue durante mucho tiempo jefe de seguridad de Carlos Salinas Pliego. Y eso nos habla precisamente de las relaciones con empresarios y de las relaciones con integrantes del Poder Judicial, porque tristemente tanto la oligarquía empresarial como la oligarquía judicial están de una u otra manera amarrados, de una u otra manera unidos. Te pongo un ejemplo simplemente de ello, que incluye también al poder, al cártel policíaco, llamado Julián Slim, quien era el hermano de Carlos Slim, y que fue integrante de la Dirección Federal de Seguridad y que fue uno precisamente de manera indirecta o directa, dependiendo de cómo lo queramos valorar, del ascenso de Genaro García Luna al interior precisamente de este cártel policíaco. Y esto le permitió a Genaro García Luna y a toda su web y a todo su grupo conocer precisamente más a fondo a la familia Slim, a tal grado que el hijo de Julián Slim le dedicaba libros a Genaro García Luna, y de repente te topas que Luis Cárdenas Palomino pues también está por ahí involucrado con familiares del Poder Judicial. Correcto, Jesús. Durísima esa declaración, pues prácticamente no hay esperanzas ni con el Poder Judicial, ni con la propia Fiscalía General de la República. De por sí, si pensamos que el Poder Judicial ya de por sí es un obstáculo, pues se supone que la Fiscalía ya en estos tiempos debería de ser más un aliado que, pues vamos a decir, buscar otros procesos, digamos, de índole personal que tengan que ver directamente con el fiscal. Y es por eso que deseo hacerte esta pregunta, Jesús. ¿Tú ves a México preparado, a sabiendas de que prácticamente es imposible que alguien del nivel, del calibre de García Luna sea condenado, sea enjuiciado en México? ¿Tú ves a un México preparado en caso de que Nueva York, en que la Corte de Brooklyn declare inocente, not guilty, así le llaman ellos, a Genaro García Luna? ¿Tú cómo ves esa respuesta en el panorama social mexicano? Y si ves de alguna manera una especie de escenario en donde pues se pueda seguir teniendo esperanza, ya olvidémonos de nuestro sistema judicial, sino en cualquier sistema judicial del mundo. ¿Ahí me escuchas bien, ¿verdad, Manuel? Sí, te escucho muy bien. Te comentaba, lamentablemente yo no veo posibilidad de que podamos sancionar a un pez de ese tamaño mientras Alejandro Gertz Manero esté en la Fiscalía General de la República. Gertz Manero es un personaje surgido de este cártel policíaco. Es un hombre que viene desde la Operación Cóndor. Imagínate, estamos hablando de la década de los 70, cuando llevaron a cabo esta acción, supuestamente para erradicar los cultivos de marihuana en Sinaloa. Lo único que hicieron fue mover el cultivo de droga que estaba en Sinaloa a Guadalajara precisamente, y eliminar a Pedro Avilés, quien era el famoso León de la Sierra, porque era un capo, un narco que comenzaba a generarle ya problemas a las autoridades. Por lo tanto, trasladan la producción de droga a Guadalajara con todo lo que esto implica. Y el responsable de esa Operación Cóndor, el responsable de jugar ese tipo de cartas, fue Alejandro Gertz Manero. Otro episodio, lo que pasó con Joaquín El Chapo Guzmán, aunque él acababa de llegar, como bien lo dijo durante el sexenio Vicente Fox Quesada, sabía perfectamente el comportamiento de personajes como fue Miguel Ángel Yunes, quien estuvo involucrado en este tema, como fue el propio Genaro García Luna, quienes estuvieron responsabilizados de cómo se operó esta fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. Y podemos seguir revisando a Gertz Manero y nos vamos a topar como un hombre que lejos realmente de querer implantar o fortalecer la aplicación de la justicia, pues responde a estas directrices de personajes que han venido conformando a esta oligarquía policíaca y judicial, como Jorge Tello Peón, por ejemplo, por citar otro caso. Personajes que han hecho de la aplicación de la justicia un verdadero negocio y una protección para aquellos que tienen poder, para aquellos que tienen dinero, pero una criminalización incluso para la pobreza. Entonces, con base en este contexto, pensar, o desde el punto de vista que Alejandro Gertz Manero, desde la Fiscalía General de la República, podría armar un caso sólido, contundente, contra uno de sus ex socios y ex integrantes, bueno, todavía integrante de este cártel policíaco, Genaro García Luna, lo veo de verdad muy, pero muy complicado. Y si de ahí pasamos este Poder Judicial, que tiene Norma Piña a su cabeza, Norma Piña, quien fue colocada ahí por Enrique Peña Nieto, y que tiene a su alrededor a Isabel Miranda de Guala,
pues nos podemos, que Isabel Miranda Wallace, tú lo sabes, era muy cercana y muy amiga al propio Genaro García Luna, pues nos topamos en un callejón sin salida, y en donde la lucha contra la corrupción honesta, real, que trata de llevar a cabo el presidente López Obrador, porque eso nos ha constado en todo este tiempo, pues se ve obstaculizada incluso por personajes que tendrían que ser aliados, pero que la realidad nos coloca en que son gente que no quiere que las cosas cambien, porque siempre han operado así a su favor. Entonces yo sí las veo muy complicadas si es que en Estados Unidos llegaran a cometer ese ridículo, porque es un ridículo monumental, que lo declararan inocente a Genaro García Luna. Yo te podría asegurar que García Luna va a cantar la próxima semana. Estoy casi seguro que hubo un acuerdo de Genaro García Luna con las fiscalías, y Genaro García Luna va a soltar nombres, y es ahí en donde quien tendría que estar titulando se llama Felipe Calderón Hinojosa, que es un trofeo muy, pero muy apetecible para los Estados Unidos. Dudo mucho que Estados Unidos se queme por segunda vez en el combate al narco, y particularmente lo que es la Fiscalía de Estados Unidos de Nueva York y el caso de la DEA, ya lo pasaron con Salvador Cienfuegos. Dudo mucho que suceda ahora con Genaro García Luna. Toquemos madera, Jesús, toquemos madera para ver cómo se pone este juicio que, pues, como lo adelantábamos, nos lo cortaron así, sin el segundo acto, nos pasaron directo al clímax. Pues vamos a ver cómo acaba esta historia la próxima semana. Jesús, yo te abrazo a la distancia y te agradezco mucho que nos enlacemos vía telefónica aquí en Sin Máscaras a través de los Reporteros MX. Hay que estar al pendiente y también al tanto de tus redes sociales, sobre todo de tu canal de YouTube, en donde exitosamente has rebasado los 10,000 seguidores, han formado una comunidad maravillosa y hay que aumentar y seguir tus comentarios, querido. ¿En dónde te podemos encontrar en tus diferentes trincheras en redes sociales, querido Jesús? Manuel, el honrado soy yo, de verdad que me permitas compartir contigo estos puntos de vista en tu buscado espacio. Me encuentran en Twitter, @jet1403, @jet1403, en TikTok, así, estoy como Jesús Escobar Tobar, y como bien lo señalas en nuestro canal de YouTube, así, Jesús Escobar Tobar. Ahí estamos, por supuesto, subiendo contenido para que la gente participe, interactúe y continúe siendo parte de esta discusión tan necesaria que debe de darse ya fuera de los medios tradicionales, de los medios hegemónicos, porque precisamente, creo, Manuel, el tema de García Luna nos muestra lo anquilosados que están muchos medios de comunicación que han decidido no hablar de algo tan fundamental, tan indispensable, porque están sus dueños embarrados hasta el cuello con esa empresa criminal llamada Sinaloa. Excelente, querido Jesús, yo te envío un fuerte abrazo, estamos en contacto, ojalá podamos volver a conversar muy pronto. Honrado siempre, Manuel, a tus órdenes, abrazo. Abrazo grande.